No, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, pastor, nuevamente por esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un gozo. Cada vez que me pongo detrás del púlpito, también se apoderan los nervios de mí. Cada vez, yo siempre cuando pienso que voy a conquistar los nervios, luego me atacan. Pero que sea la palabra de Dios que haga la obra aquí. Les invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios y acompáñenme a la epístola de Pablo a Filemón, por favor. Y es una epístola corta, así que vamos a leer el capítulo entero. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo te lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo también provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros en espíritu. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Dios eterno, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Te doy gracias por tu soberanía. En este momento, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a analizar esta epístola, entenderla, ver, Dios mío, la importancia del perdón, de la misericordia, de la reconciliación, Padre eterno. Ayúdanos a entender, aplicarlo en nuestras vidas, que tú seas glorificado en todo, Señor. Utilízame para que tu palabra pueda ser expuesta en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Muchas gracias. Entonces, el título de esta enseñanza lo he titulado Una súplica por misericordia y reconciliación. Una súplica por misericordia y reconciliación. Esta es una epístola que Pablo le escribe a Filemón. Vemos aquí cuando Pablo empieza a referirse a Filemón, dice que era un colaborador de él. También vemos que le dice que tú me debes a mí. Entonces es muy probable que Filemón fue expuesto al evangelio por medio de la predicación de Pablo. Vemos también que esta carta es la epístola más pequeña. Si ustedes ven las
13 epístolas paulinas, esta es la epístola más pequeña de todas. Y Pablo lo escribe. En el primer versículo vemos los destinarios. Pablo lo escribe a Filemón, a una hermana que se llama Apia, a un tal Arquino y a la iglesia que está en tu casa. Algo muy importante de notar es que le escribe esto a Filemón, a Arquino, a Apia y a la iglesia completa que está en su casa. ¿Qué iglesia es esta? Lo vamos a analizar un poco más, pero cuando está diciendo a la iglesia que está en tu casa, se está refiriendo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Aunque Pablo menciona otros destinarios, está mencionando otras personas, vemos a través de la epístola que Pablo se está dirigiendo directamente a Filemón. Se está dirigiendo a Filemón porque tiene una carga, tiene una súplica que quiere hacerle. Brevemente, acompáñenme al libro de Colosenses para tener un poco de repaso en cuanto a esta epístola. Colosenses capítulo 4, versículo 9, por favor. Colosenses capítulo 4 y el versículo 9. Aquí dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os harán saber. Entonces, aquí está refiriéndose a Onésimo, que él pertenecía a la iglesia de los colosenses. Ahora, ¿quién era Filemón? Vimos que era una persona que Pablo muy probablemente lo ganó para Cristo. Vemos una persona también que tenía posesiones. Filemón tenía posesiones, me imagino que era un hombre negociante con una economía muy buena. Cuando dice saluda a la iglesia que está en tu casa, esto quiere decir que la iglesia de Colosenses se reunía en la casa de Filemón. Teniendo esto en mente, sabemos que su casa era muy espaciosa para acoger a todos los hermanos de Colosas. Y un detalle muy interesante que menciona a un personaje conocido como Onésimo, un tal Onésimo. Y dice Pablo que era esclavo de Filemón. Filemón era una persona que tenía muchas posesiones, era un negociante y era una persona que también tenía bastantes esclavos. Entonces, si vemos de regreso a Filemón, en el versículo 10 y el versículo 19, vemos que Filemón se convirtió a Cristo por medio del ministerio de Pablo. Ahora, cuando Pablo se refiere a Filemón, es una persona intachable, una persona de buena reputación. Filemón era una persona que acogía a los cristianos, que tenía un buen testimonio, que tenía amor y que estaba entregado completamente a la causa del Señor Jesucristo. Entonces, Filemón consolaba a los cristianos que eran perseguidos. Vemos que aquí en Roma había bastante persecución, no solamente en Roma, pero en todo lo que Roma ya había conquistado del mundo entero. Aquí la iglesia de Colosas se encuentra en Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Pero Roma se había expandido por casi el mundo entero. Entonces estaban bajo el dominio, bajo la opresión de Roma y estaban efectivamente persiguiendo a los cristianos. Pablo, cuando escribe esta epístola, Pablo, ¿dónde está? Pablo está... Es más, regresemos a Filemón, por favor, para darnos cuenta exactamente dónde es que estaba Pablo cuando escribe esto. Filemón capítulo 1. Estaba preso. Pablo estaba preso cuando escribió esta epístola. Ahora, quiero que tengan en mente algo. Las prisiones anteriormente eran horribles, era como un calabozo. Pero los romanos era una gente un poco, si se puede decir, un poco más civilizada. Cuando tomaban a una persona, se le acusaba de algo, lo metían preso, pero no como ustedes se imaginan, no lo tomaban y lo metían en un calabozo y ahí se quedaba pudriéndose, no. Ellos tenían un sistema para la gente que eran acusadas. Mientras pasaban al tribunal, ellos estaban custodiados en su propia casa.
Entonces Pablo, la razón por la cual él tuvo mucha libertad de enseñar, de escribir epístolas, de recibir a mucha gente para que él les pueda enseñar y compartir el evangelio aún dentro de su propia casa, es que él estaba bajo lo que nosotros conocemos como house arrest. Los alguaciles romanos iban, se ponían de pie fuera de la casa que era alquilada y ellos no permitían que los prisioneros salgan hasta que venga el tribunal y se pueda pasar la sentencia de tal persona. Ya cuando pase el tribunal, se dé la sentencia, entonces los metían presos hasta que se determine si iba a ser la pena de muerte o iban a pasar cárcel. Pero antes que el tribunal sucediera, ellos estaban presos en su propia casa. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 28. Y aquí nos va a dar detalles muy exclusivos acerca de esto. Hechos capítulo 28. Del verso 30 al 31. Esto toma lugar alrededor del año 60, entre el año 60 y el año 61. Es cuando Pablo estuvo encarcelado por 2 años. Y dice en el versículo 30 de Hechos capítulo 28, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es increíble en la providencia de Dios que aún en medio de la persecución, Pablo tuvo la libertad. Pablo tuvo el gozo y el privilegio de aún estar preso, poder predicar el evangelio. Y tuvo mucha gente se convirtió al Señor mientras Pablo estaba en prisión. Pablo, cuando en estos 2 años que Pablo estaba, si se puede decir, bajo house arrest, Pablo escribió 4 de las epístolas paulinas. Filemón fue una de ellas, Colosenses fue la otra, Filipenses y Efesios. Entonces, Pablo escribió estas 4 cartas mientras él estaba encarcelado. Este término que los romanos dicen cuando estaba encarcelado era custodia libre, para que tomen nota, era custodia libre lo que él estaba, que era encarcelado en su propia casa. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Vemos que Pablo está intercediendo por un esclavo que es fugitivo, un esclavo que huye de su amo y aparentemente en la providencia de Dios, este esclavo conocido como Onésimo, él huye de Colosenses, él huye de la iglesia de los Colosenses, de la casa de Filemón, y va a esconderse, va al mundo moderno, si se puede decir, al lugar, la capital del mundo entero. Onésimo se va de fugitivo y va a Roma, especialmente a este lugar donde Pablo está encarcelado. Y por la providencia de Dios, mientras Onésimo va a Roma, él quiere tal vez esconderse en la multitud. Él es un fugitivo y él quiere huir de Filemón. Él ya no quiere ser un esclavo, él quiere tener esta libertad y se va a Roma. Y en la providencia de Dios, no sé cómo, pero Filemón se encuentra con el apóstol Pablo. Por medio de la predicación, Pablo dice que él engendró a Onésimo en sus prisiones. Entonces, mientras Pablo predicaba en la cárcel, esta persona que era esclavo, Onésimo, viene al conocimiento de Dios y se convierte en un creyente. Pablo le dice a Filemón que Onésimo le es muy útil y que le puede ser útil a él también. Es una persona que está sirviendo a Dios, que creció y va aumentando en su conocimiento de Dios. Ahora, aparentemente, ¿por qué es que esta epístola está en la Biblia? Yo no veo una profundidad teológica en este pasaje de Filemón. Lo único que veo es que Pablo le está rogando a Filemón que perdone a Onésimo y que lo tome nuevamente. Pero no vemos cosas tan profundas teológicas. Sin embargo, es calificada como una de las cartas paulinas y la tenemos en la Biblia. Muchas veces podemos leer algunos libros de la Biblia y nos preguntamos ¿por qué es que este libro está en la Biblia? El libro de Esther ni menciona a Dios.
pero está en nuestro canon bíblico. ¿Por qué es que Esther está en el canon bíblico? ¿Por qué es que Filemón está en el canon bíblico? La respuesta es, hermanos, que todo en la Biblia, cada libro apunta y tiene un objetivo, y es apuntar a todo el que le lee a la persona de Cristo. Aunque en el libro de Esther no se menciona a Dios, vemos un tipo de Cristo claramente definido en este libro. El rey extendiendo su cetro, mostrándole misericordia a Esther. Así mismo es Jesucristo, extendiendo su cetro de misericordia hacia nosotros y somos perdonados. A este libro de Filemón, Onésimo era un esclavo fugitivo que se fugó de la casa de Filemón, se fue a Roma a esconderse para que nadie lo encuentre. En la providencia de Dios, él encuentra a Pablo. Y Pablo dice que Onésimo le es muy útil. Y si fuera posible, él quisiera que Onésimo se quede con él para que sirva a su lado. Pero Pablo tenía ética. Él conocía, Onésimo no me pertenece a mí. Yo no puedo tener Onésimo conmigo por más útil que sea. Onésimo le pertenece a mi amado Filemón. Ambos, tanto el amo como el esclavo, eran hijos espirituales de Pablo. Eran discípulos de Pablo. Y Pablo se encuentra en una posición tal vez muy incómoda. Pablo dice, ok, yo entiendo porque antes legalmente era esclavo, estaba la compra y la venta de los esclavos. Filemón fue y pagó un precio por Onésimo. Legalmente Onésimo le pertenecía a Filemón. Era legal en ese entonces. Ahora había consecuencias para los esclavos fugitivos. Había consecuencias. Los romanos lo que hacían con los esclavos fugitivos, no sé la palabra en español, they branded them. ¿Cuál es esa palabra, pastor? Cuando hay como un animal, un buey, y le pones algo caliente allí para sellarlo. ¿Cómo? Erraban. Los erraban, hermanos. A los esclavos los erraban en el rostro con una letra que era F. Con una F, aún en nuestro vocabulario, porque era en latín. La F en latín era para significar la palabra fugitivus, fugitivo. Un esclavo rebelde que no se sometió a su amo y que se fue de fugitivo. Se lo regresan al amo y el amo tiene la oportunidad de meterlo preso o entregarlo a las autoridades para que lo maten legalmente, porque era un esclavo fugitivo. ¿Quién dice que no lo va a volver a hacer? Entonces Pablo, con tanto dolor en su corazón, él escribe esta carta y él menciona, dice, Filemón, te lo escribo con mi propia mano. Que aceptes, que perdones nuevamente a Filemón, a Onésimo, que lo tomes para ti. Dice, antes yo sé que te era inútil. ¿Qué hizo Filemón? Se quiso escapar, Onésimo robó algo de su amo Filemón para tener para su viaje y se fue de Colosas hacia Roma. 285 kilómetros de Colosas a Roma y se fue huyendo al mundo moderno. Roma tenía tal vez alrededor de 800,000 habitantes. Era una ciudad muy grande, la ciudad tal vez más grande de esa parte del mundo. Y se fue a esconderse, pero cayó en los pies de Pablo, un esclavo fugitivo. Pablo, por ética, escribe estas cartas mientras está encarcelado. Se lo da a Onésimo y dice, Onésimo, regresa a tu amo y entrégale estas cartas. Tanto la carta como los colosenses, como la carta de Filemón, Onésimo era el cartero que iba de camino a darle estas cartas a su amo. Ahora imagínense qué está corriendo por la mente de Onésimo. ¿Será posible que Filemón me vaya a aceptar nuevamente? Me escapé. Él me puede meter preso. Es más, él me puede entregar para que me maten. Pero Pablo, le confío. Él escribió una carta intercediendo por mí. Voy a regresar a mi amo. Si me acepta bien, si no, no sé qué va a pasar conmigo. Imagínese Onésimo llegando a Filemón después de un periodo de tiempo que era fugitivo.
Filemón lo ve a ese esclavo rebelde, ladrón, que se fue mal agradecido. Filemón, aquí vemos que era una persona de buena reputación, que era una persona intachable. La Biblia le mencionaba que las personas que tenían esclavos, que tenían que tratarlos bien, que tenían que tratarlos con humildad, con amor, con cariño, que tenían que cuidar de ellos. Y me imagino que Filemón era esta persona. Sin embargo, Onésimo quería probar de la libertad y se va hacia allá y él regresa nuevamente a su amo. Filemón lo ve, después de tanto tiempo, ve ese esclavo que regresa. Me imagino que su corazón empieza a palpitar, no sé si fue de coraje o tal vez de gozo que haya regresado, no sabemos. Onésimo le entrega estas cartas a Filemón. ¿Para qué? Para que sean leídas a la iglesia de Colosas. Tanto la epístola de los colosenses como la epístola de Filemón. ¿Por qué? Versículo 2, noten esto. Dice, lo escribo a Apia, Arquino, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Esta epístola no era solamente para que lo pueda ver Filemón. Era para que sea leída en toda la iglesia de Colosas. Y estos personajes que menciona Pablo. Por la misma carta de su esclavo fugitivo, él regresa y se la entrega. Leída entre toda la iglesia. Y Pablo dice, como tu padre espiritual, yo engendré a Onésimo en mis prisiones y yo tengo el derecho, yo tengo todo el derecho como apóstol. Yo soy un apóstol, tengo el derecho de exigirte que lo perdones, pero no te voy a exigir nada. Te pido, Filemón, te ruego por Onésimo, que tú lo perdones y que lo aceptes como si me estuvieras aceptando a mí, el apóstol Pablo, que yo prediqué. Y por medio de la predicación que yo di, tú fuiste salvo. Te pido, te ruego que lo tomes. Onésimo ahora te puede ser muy útil. Me es útil a mí. Me quise quedar con Onésimo para que me sirva a mí, pero por ética no, te lo regresé a ti y quiero tu consentimiento antes de que yo lo pueda utilizar. Te puede ser útil. Acéptalo. Nuevamente, perdónalo. Yo te escribo esto con mi propia mano. Tenía una carga, tenía una preocupación por este personaje. En el griego, Onésimo era conocido por esta palabra. Onésimo era un doulos, D-O-U-L-O-S, doulos. ¿Qué significa esta palabra, doulos, en griego? Esclavo. Onésimo era doulos, era esclavo de Filemón. Pablo, cuando escribe la mayoría de sus epístolas a los romanos, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Pero esa palabra siervo es la misma palabra en el griego que es doulos. Cuando Pablo dice yo, Pablo, siervo de Jesucristo, dice yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Vamos a anotar esto, es esclavo. ¿Qué es un esclavo? Un personaje que no tiene libertad. Es un personaje que alguien paga un precio por ti y tú llegas a ser propiedad, pertenencia de aquella persona que pagó por ti. Eso es un esclavo. Tú no tienes la libertad. Entonces Pablo está diciendo, yo soy un esclavo, yo soy un doulos de Cristo. Él pagó un precio por mí, yo no tengo la libertad, yo estoy esclavizado. Cristo es mi amo, Cristo es mi kurios, K-U-R-I-O-S, kurios. La palabra kurios es Señor. Cristo es mi Señor. En la Biblia, esta palabra kurios, la palabra Señor, tiene tres significados muy interesantes. Y estuve hablando con esto de los jóvenes, entonces jóvenes ya saben lo que significa, pero déjenles explico. La palabra Señor tiene tres significados bíblicos. La primera es al referirse a una persona de respeto. Señor, Señor. O sea, tú le tienes en alta estima y tú te refieres a una persona, ese es un Señor. Tú tienes respeto. Es un símbolo de autoridad. Él es un Señor. Buenos días, Señor. ¿Entendido? Fácil, simple.
La segunda interpretación para la palabra curios es esta: dueño de esclavos. Él es mi Señor. Filemón pagó un precio por Onésimo. Lo que Filemón espera después de tratarlo bien, después de cuidarlo, es que Onésimo le sea fiel. Onésimo se rebeló, se fue, le robó y se fue fugitivo. Y él conocía muy bien al regresar las consecuencias que le esperaban. La marca en su rostro del fugitivo, cárcel o aún hasta la muerte, si su amo lo desea. Él regresa. Entonces Filemón era el curios, era el señor de Onésimo porque pagó un precio por él y él era su propiedad. Esa es la segunda interpretación de esta palabra curios. La segunda interpretación va mano en mano con la palabra hebrea que muchos de nosotros conocemos como Adonai. ¿Ustedes han escuchado la palabra Adonai? En la Biblia menciona la palabra Señor y menciona la palabra Jehová. Para los jóvenes que leen la Biblia en inglés, tenemos la King James Version. No utiliza la palabra Jehová. Sin embargo, lo que hace la Biblia King James Version, cuando se va a referir a la palabra Adonai, usa la L mayúscula y luego las demás son minúsculas para decir Lord. Es L mayúscula y las demás son Lord para referirse a Adonai. Cuando se va a referir a la palabra Jehová, utiliza la misma palabra Lord, pero todas son mayúsculas. Entonces la palabra Jehová no existe en la versión de inglés. Pero Adonai, ¿qué significa esa palabra Adonai? En otras palabras, que él, de curios, que él es el rey, él es soberano y él es el supremo. Y ese título únicamente le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. Regresando aquí, Onésimo era un doulos, era un esclavo que le pertenecía legalmente a Filemón y se fue de fugitivo. Hermanos, nosotros, cada uno de nosotros fuimos comprados con un precio muy, muy alto. Éramos errantes, de camino al infierno, condenados. Justamente, legalmente, éramos condenados. Sin embargo, Dios, con el grande amor con el cual Él nos amó, Él pagó un precio muy alto para comprarnos, para redimirnos a sí mismo. No era una cantidad de dinero exagerada, era la vida de su único hijo, unigénito amado. Dios entregó a su hijo a la muerte para que cada uno de nosotros aquí podamos ser perdonados. Fuimos comprados con un precio muy, muy alto. Ahora, si fuimos comprados, es necesario que nosotros nos adoptemos esta palabra de curios y que digamos: ya no vivo yo para mí, vivo para Cristo. Él es mi amo, Él es mi curios y yo vivo para Él únicamente. Filemón capítulo 1. Empezando, voy a leerlo nuevamente desde el versículo 11. Dice: en lo cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pero quizás, aquí el versículo 15 dice: pero quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí,
pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo no estaba declarando que en el momento que Onésimo llegue nuevamente a Filemón, que ya iba a ser una persona libre, que ya no iba a ser un esclavo. Pablo nunca insinuó esto, pero dice que lo aceptes no tanto como un esclavo, pero dice como algo mucho más que un esclavo. Te puede ser útil no solamente como un esclavo, pero que él puede hacer cosas mucho más allá de lo que haría un esclavo común. Eso es. ¿Por qué? Porque se da cuenta del amor que su amo tiene por él, que se da cuenta de la fidelidad que su amo tiene para con la iglesia, que se da cuenta de cómo su amo está sirviendo fielmente al Señor y cuidando a la iglesia que está perseguida, y puede utilizar a Onésimo. Nuestro amo, cuánto más grande es que Filemón, hermanos. Nuestro Curios, nuestro Señor, es el gran Adonai. Sabiendo que Dios es nuestro Redentor, quien pagó el precio, cuánto más útil deberíamos de serle a Él. En un tiempo Onésimo era rebelde y le era inútil a Filemón, ¿entendido? Le era inútil, robó y se fue. Nosotros, hermanos, hemos sido comprados con un precio. Ahora, ¿somos útiles para el Señor o somos inútiles? Romanos dice, aquí todos se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es una definición de un cristiano que no hace nada, que es inútil. Palabras fuertes, pero no hace nada. No sirve a Dios, no lee la Biblia, no ora, no asiste, no sirve, no absolutamente nada. Es completamente inútil. Y Pablo le dice a Filemón, ahora, Onésimo, te puede ser muy útil. Tenían una gran tarea. El evangelio se iba expandiendo por todo el mundo. Fíjense dónde estaban. Estaban en Asia Menor, por todas las regiones de Jerusalén, por Roma. Y vemos a través de la historia de los apóstoles hasta dónde fueron. Llegaron hasta África, llegaron hasta la India. Pablo hasta parece que quiso ir a España. Tenían muchos lugares en mentes para ir y predicar el evangelio. Tenían una tarea muy grande y la persecución apenas iba empezando. Apenas iba empezando la persecución. Pablo tenía libertad estando aún preso. Qué hermoso y qué increíble es que la providencia de Dios, mientras Pablo esté encarcelado, él pueda tener visitas, y esta gente que viene en búsqueda de la verdad pueda escuchar el evangelio y que salgan. No se daban cuenta estos romanos que entrar a esa casa alquilada era un peligro muy grande para su sociedad. No se daban cuenta. Ellos querían exterminar el cristianismo. Tal vez querían ponerle a todos los cristianos, esto es lo que te va a suceder. Si tú predicas como predicas Pablo, esto te va a suceder, te vas a quedar preso. Y ellos vienen y en vez de exterminarlo, como una llama, se desparrama por donde quiera. Y el evangelio empieza y hay poder. Y Pablo dice en Romanos, yo no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos los judíos se están convirtiendo, tenemos los gentiles se están convirtiendo y el evangelio se está desparramando por el mundo entero. Onésimo es clave. Él es un esclavo fiel que puede utilizar la palabra de Dios y ir y predicar también. Nosotros somos esclavos fieles de Jesucristo, estamos predicando, somos útiles al Señor, servimos en la iglesia, servimos en nuestro hogar, hacemos lo que se espera de nosotros. ¿O somos inútiles? Número uno, Dios mismo nos compró y pagó un precio. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. Primera de Corintios 6:20. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Nosotros hemos sido comprados con precio. Pablo dice que glorifiquemos a Dios con todo lo que somos, porque todo lo que somos no nos pertenece a nosotros. Todo lo que somos, ¿a quién le pertenece? ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. Él pagó por eso. Imagínense, hermanos, nosotros somos propiedad del Creador del universo, somos de Él y nada nos separará de su mano, ni persecución, ni muerte, ni espada, ni desnudez, nada nos separará del amor que en Cristo es. Le pertenecemos a Él, somos esclavos de Cristo, gozosamente. No decir, ay, un esclavo no tiene libertad, no, pero soy esclavo de Cristo. Él cuida de mí. Yo le sirvo a Él con todo lo que soy, porque Él pagó un precio. Yo era muerto, mas ahora vivo. Estaba en tinieblas, ahora estoy en luz. Ahora voy a vivir por mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos compró con un precio y le pertenecemos a Él. Número 2, hermanos. Dios no toma en cuenta nuestros pecados cuando somos reconciliados con Él. Dios no toma en cuenta nuestros pecados cuando somos reconciliados con Él. La paga del pecado es muerte, justa muerte. La muerte segunda de la cual habla en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, que es la muerte segunda, la muerte espiritual, el lago de fuego. La paga del pecado es muerte. Tú pecas, tu paga, tu recompensa es la ira de Dios. Y Dios es justo al castigar a aquellos pecadores. Cuando Dios castiga, cuando Dios condena, está ejerciendo una justicia que los ángeles del cielo y toda la creación le alaba y le glorifica por hacer aquello que es bueno. Condena el pecado y Dios es juez. Sin embargo, cuando una persona es reconciliada, cuando una persona es justificada, bienaventurada aquella persona cuyos pecados son cubiertos. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, Dios se olvida de nuestros pecados. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Borró nuestros pecados en su totalidad, los tiró a la profundidad del mar y no se recuerda más de eso. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios 5, 17. Vamos a leer del 17 al 20. A ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos la palabra de reconciliación. ¿Ok? Aquellos que son reconciliados con Dios, ¿qué sucede, hermanos? No les toman en cuenta los pecados. No toma en cuenta sus pecados. Imagínense. Este Onésimo es una persona muerta caminando de camino a la casa de Filemón. Él sabe la ley. Él sabe lo que le espera. Y él va humillado con el deseo de ser reconciliado con su amo. Y él sabe que si Filemón decide, él va preso o él muere. Pero él va humillado, lee la carta de Pablo y Pablo le insta, le ruega que lo acepte. Nosotros, cada uno de nosotros somos pecadores, nos hemos alejado de Dios y regresamos cuando tomamos ese paso de fe y llegamos ante Dios con temor y temblor, sabiendo que Dios mismo nos puede enviar al infierno, pero llegamos con Él para que nos pueda salvar, para que nos pueda perdonar cuando nos perdona.
cuando somos reconciliados con Él. Imagínese ese peso que se nos quita de encima. Yo sé que merezco la muerte, yo sé que merezco la prisión, pero en el momento que esta persona me perdona, ya no voy a ser un prisionero. Si unos piensan, sí, la esclavitud es horrenda, y vemos, hermanos, aquí en la historia de los Estados Unidos, que la esclavitud era completamente desagradable. Cómo trataban a la gente, cómo perdieron sus derechos, cómo los trataban peor que animales. Dios nunca estableció un orden y jamás justifica la esclavitud. Dios jamás justifica la esclavitud. Entonces hay mucha gente que va a querer tratar de desacreditar la Biblia y dice que Dios justifica la esclavitud. Eso no es así. Sin embargo, los hombres después de la caída empezaron a adueñarse de otros hombres, privándolos de la libertad, y lo tomaron y fue parte de ellos. Vemos que el pueblo de Israel fue esclavos en Egipto. Estuvieron en Egipto por 400 años. Abraham no que era pecado tenerlos, pero Abraham tuvo bastantes esclavos. Bastantes. Pero era un amo fiel, un amo bueno, y vemos cómo sus esclavos, sus siervos le servían fielmente, que iban y recuerdan cómo entró a Sodoma, recuerdan cómo peleó con esos reyes en la tierra de Sinar. O sea, eran sus esclavos fieles que estaban allá al lado. Entonces, cuando la Biblia menciona esclavos, no tengan en mente aquellos afroamericanos en este país que son torturados por los americanos, los malos de la piel blanca. Claro que no. Cuando ustedes piensen de esclavos en este contexto, piensen, yo voy a ser un siervo, un esclavo fiel y verdadero, porque Él es mi amo y Él pagó el precio por mí. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Número 1, Dios nos compró con un precio. Número 2, Dios no toma en cuenta nuestros pecados cuando somos reconciliados con Él. Número 3, nuestro deber como cristianos es perdonar. Nuestro deber como cristiano es perdonar. Cuando Pablo le escribe esta carta a Filemón, no le está exigiendo nada, le está pidiendo, le está suplicando. ¿Por qué? Porque Filemón tenía todo el derecho legal de buscar una condena para Onésimo. Dios, siendo el juez justo, tiene todo el derecho legal de no perdonarnos y de enviarnos al infierno. Y si lo hace, es justo. Pero Dios es rico en misericordia. Nos muestra misericordia. Él no tiene que hacerlo. Si Dios no nos perdonara, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo justo, y Él es alto y Él es sublime. Pero Él decide mostrarnos misericordia, indicándonos a nosotros que nuestro deber como seguidores de Jesús también es mostrar misericordia. Sí, entiendo, Onésimo te robó. Sí, entiendo, Onésimo fue un fugitivo, pero ha sido cambiado. Te puede ser útil, te suplico que lo aceptes. Y estoy seguro que Filemón sí aceptó a Onésimo. Nosotros somos aceptados por Dios y Dios nos perdonó. Y Él espera que nosotros también perdonemos a aquellos que transgreden o hacen daño en contra de nosotros. Es nuestro deber como cristianos perdonar. Si Dios a nosotros nos perdonó de la cadena perpetua que es el infierno, que es lo máximo, nosotros no podemos perdonar a una persona porque nos miró mal, o porque dijo algunas cosas detrás de nosotros, o que porque empezó un chisme o hizo esto o aquello. Nos resentimos, tenemos odio para siempre, jamás te perdonaré. ¿Y cómo somos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia esa persona? Parece ser que nosotros somos los esclavos de esa persona, porque nosotros no queremos perdonar. Cuando uno perdona, uno realmente es libre. Se le quita ese peso de encima. Perdonar por ti mismo, para que tú puedas estar bien. Y nosotros debemos de perdonar. Efesios capítulo 4 y versículo 32, hermanos.
Efesios capítulo 4 y verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandamiento aquí. Ya no es una súplica, ya no es una petición, es un mandamiento. Tenemos que perdonar. ¿Quién somos para no perdonar? Cada persona que está aquí ha sido ofendida de alguna manera u otra. Ha sucedido. Tal vez yo mismo los he ofendido, hermanos. Y les pido disculpas. Tal vez no los han ofendido en este momento, pero va a llegar el día que ustedes van a ser ofendidos. Va a llegar el día. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Será la amargura? ¿Será la falta de perdón? ¿Será que uno se va de la iglesia? ¿O será que le mantienes un odio por toda la vida? Despojémonos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a amargar tú la vida porque alguien hizo mal en contra de ti? Hay maneras cómo llevar las cosas a cabo. Aquí en la iglesia tenemos reglas de cómo llevar cosas a cabo. Hay leyes que llevan cosas a cabo. Hay pastores, hay consejeros. Si alguien pecó en contra de usted, hermano, hable con él. No empiece, ok, tú me hiciste esta, ahora mira cómo te la voy a hacer yo a ti. Ah, ¿te gustó? Y luego empiezan peleándose uno con otro. En vez de ir a hablar y decirle, ok, escuché que tal cosa fue dicha de mí. O supe, hermano, que esta cosa salió de mí. Me gustaría saber, ¿qué se refería cuando usted dijo esas cosas de mí? Quiero entender. ¿Le ofendí, hermano? ¿Hice algo malo en contra de usted? ¿O quiero entender por qué usted está diciendo esas cosas? Esa es la manera correcta de llevarlo. Si no entiende, si continúa haciendo cosas malas, si continúa tal vez robando o ofendiéndote, ¿qué es la próxima regla? Ahí están los pastores. Hablar con los pastores, decirle, pastor, tengo esta situación, traté de enfrentar a este hermano no escucha, vengo, lo presento. Tenemos una junta los pastores y tenemos una junta con ese hermano, a ver qué está sucediendo. Hay vías legales aún dentro de la iglesia de cómo hacer cosas. Pero porque no hacemos las cosas bien, hay amargura, hay gente que se va de la iglesia y no solamente ustedes pagan las consecuencias de su rebeldía y falta de perdón, sino que los hijos también pagan las consecuencias. Y qué triste que uno se va de la iglesia y tú ves tu familia destrozada, pasan los años, no solo tus hijos, sino los hijos de tus hijos, porque tú no pudiste perdonar. Es nuestro deber como cristianos perdonar así como Cristo nos perdonó. Y número 4, termino con esto. Cuando somos reconciliados, cuando somos perdonados por parte de Dios, pasamos de ser inútiles a ser útiles. Ya no somos esos esclavos inútiles, ladrones que se van y se están escapando. Ahora somos útiles. Cuando somos reconciliados con Dios, le podemos servir. ¿No se dan cuenta que este ministerio que tuvo Pablo, que tuvo Onésimo, que tuvo Filemón, es el mismo ministerio que Dios nos ha dado a nosotros? Es la gran comisión. Cada uno de nosotros se nos ha dado este ministerio de la gran comisión. Si usted no está cumpliendo con la gran comisión, no se atreva a decir que es siervo de Cristo. No se atreva a decirlo. Eso es la evidencia de un cristiano que dé fruto, que gane almas, que predique el evangelio. El pastor tanto que se esfuerza, hermanos, vengan a la clase de ganar almas. Hermanos, aprendan a evangelizar. Hermanos, aprendan a compartir su fe. No compartimos nuestra fe, tenemos tantas oportunidades inútiles. No los quiero ofender, hermanos, y si lo hago, pues es la palabra de Dios. Oféndanse con Dios. Somos inútiles. Es el deber de cada cristiano saber compartir su fe con alguien más. Llega el momento de la culpabilidad. Yo, hermanos, en mi juventud hice muchas cosas estúpidas. Bastantes. Me arrepiento de muchas de ellas. Hubo un tiempo que me fui a trabajar en Kentucky. Y estuve allí y yo no fui una luz, yo no fui un testimonio que yo debería de ser.
Estuve trabajando con un señor, se llama Mike Harden, y él tenía unos empleados. Y había unos muchachos que trabajaban con él y le hacían trabajo de metal, hacían ventanas y trabajo de metal. Y yo tenía la oportunidad bastantes veces de predicarles, de compartir el evangelio. Les gustaba estar en drogas, hablaban muy mal, y yo tenía siempre esa oportunidad de ser un buen testimonio y compartir el evangelio. Pero mi vida no estaba bien espiritualmente como debería de ser. Yo decidí no compartir el evangelio. Pasó el tiempo, Nochebuena, se fueron, partying, uno tuvo una sobredosis en droga y murió. Yo estuve con ellos, hermanos. Yo estuve allí, yo tuve la oportunidad de predicar, yo tuve la oportunidad de proclamar las buenas nuevas. Fui un cobarde. Y cuando yo esté delante de la presencia de Dios, la sangre de ese muchacho va a ser demandada de mí. Yo soy culpable porque yo tuve la verdad y yo no le hablé. Yo no tuve la valentía de compartir el evangelio. Se murió en una sobredosis de droga y él está sufriendo eternamente. Dios me puso en su camino para predicar y no lo hice. Va a llegar el tiempo, hermanos, que ustedes van a lamentar. Van a llorar porque tuvieron la oportunidad cuando un ser querido, una persona que usted ama, un vecino, un amigo, un hijo, un padre, necesita escuchar de Dios y uno no comparte. La sangre de ellos va a ser derramada de sus manos. Charles Spurgeon dice, yo sé que Dios salvará a sus elegidos, sí, yo sé. Pero yo creo que si yo no comparto el evangelio, la sangre de esa gente va a ser demandada de mis manos. Cada cristiano o es un misionero o es un impostor. No tenemos que ir a África, no tenemos que ir a Suiza, no tenemos que ir a Sudamérica para predicar el evangelio. Lo podemos hacer en nuestro trabajo, lo podemos hacer en nuestro hogar, lo podemos hacer con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Cada uno de nosotros es comisionado con la gran comisión. ¿No lo hacemos? Inútiles. Bíblicamente somos inútiles. Ahora, somos reconciliados con Dios. Somos reconciliados. Él nos amó y nos ha comisionado. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Le vamos a servir? ¿Vamos a servirle porque Él pagó un precio y le vamos a hacer siervos útiles o vamos a seguir así? Póngase a pensar, hermanos. Sed benignos unos con otros. Perdónense unos con otros. Dice, reconciliemos. Filemón 1:11 dice, Onésimo, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil y puede ser muy útil. Yo me imagino, hermanos, que hubo una reconciliación, que Filemón tomó a Onésimo, lo perdonó y le sirvió fielmente hasta la muerte. Es muy probable que murieron ambos juntos, tal vez compartiendo el evangelio, pero fueron comisionados con eso. Nosotros también somos comisionados. Voy a dar un repaso, hermanos. Número 1, Dios nos compró con un precio, así que somos propiedad suya, somos esclavos de Cristo. Número 2, Dios no toma en cuenta nuestros pecados cuando somos reconciliados con Él. Número 3, nuestro deber, como Dios nos perdonó, también nuestro deber es perdonar. Y número 4, ser útiles para el Señor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú quien haga la obra, que sea tu palabra que obre en el corazón de cada uno de nosotros. Dios mío, perdónanos por nuestra incredulidad, por ser inútiles, por nuestra cobardía. Danos ese ánimo y esa valentía que digamos que no nos avergonzamos del evangelio. Padre, si alguien ha pecado contra nosotros, ayúdanos a perdonar y que nos podamos reconciliar. Gracias por tu palabra.